nos encontramos con Leonardo Huerta, candidato a la presidencia. Sí, Laura, muchas gracias. Quisiera que nos contaras un poco sobre ti, de dónde eres, más o menos qué motivó lanzarte como candidato y además con un movimiento independiente, ¿no? Sí, la nueva historia, se llama Colombia, una nueva historia. Yo nací en Pereira, me crié en una escuela pública, en un colegio público, con mucho esfuerzo. En mi casa desde pequeño me decían, estudie mijo para que salga adelante. Y me lo tomé a pecho. Yo estudié en la Universidad Tecnológica de Pereira, que es la universidad pública de Pereira, licenciatura en filosofía. Estudiaba allí por las mañanas y al mismo tiempo estudiaba por la noche Derecho en la Universidad Libre. Hice las dos carreras de manera simultánea. Trabajaba para pagarme las dos carreras. Y cuando terminé las universidades me puse a dar clases en la Universidad del Valle, en Cartago. Estaban abriendo la Universidad del Valle una sede en Cartago. Dictaba clases en universidades, en institutos, me lagarteaba cualquier clasecita que hubiera. Me encanta la docencia, he sido un profesor toda la vida. Y opté por una estrategia de guardar todo el dinero que me ganaba dando clases para poderme formar yo. Entonces empecé a hacer especializaciones, hice una especialización, la primera fue en Derecho Probatorio, en Perfoledas, después el externo de Derechos Humanos, hice una en Derecho Constitucional, una en Derecho Administrativo, otra en Coaching Empresarial, hice 2 maestrías, terminé el doctorado en la Universidad Santo Tomás, estoy en el proceso de la revisión de tesis, pues con esta campaña ha sido difícil revisar el proyecto que entregamos y la tesis, pero siempre me ha gustado la academia, he sido un académico, he sido profesor universitario, soy docente en más de 20 universidades, con módulos en posgrado básicamente, en maestrías y en especializaciones. He escrito libros, artículos, he sido un académico, yo me veo como un académico y siempre he creído que el motor de transformación de la sociedad es la educación. La educación es la que nos garantiza un futuro promisorio. El último cargo que tuve fue defensor del pueblo a nivel nacional para el derecho a la salud. Eso me sensibilizó más aún de la situación del país, la falta de gobernabilidad, porque allí tuve la oportunidad de recorrer todo Colombia, ir a los lugares más apartados de Colombia. ¿Dónde crees, Laura, que es el hospital más al norte de Colombia? Posiblemente más arriba de Barranquilla, Santa Marta, Riohacha. Bueno, en Providencia hay un hospital que se llama el Hospital Regional, eso queda al lado de Jamaica prácticamente. Sí. Y al sur hay un municipio que se llama Puerto Nariño. Yo estuve en todos esos municipios, también en las grandes ciudades, viendo las complejidades, en una crisis muy grande de la salud, especialmente generada por la pandemia del COVID, y después por tantas intervenciones que se han dado a las EPS y a los sistemas de salud, a los prestadores también. Me tocó defender la salud como un derecho humano en todo el territorio. Recorrer Colombia, pero también revisar los derechos humanos y verificar la garantía de los derechos humanos. Yo estuve haciendo el seguimiento de la sentencia T-302 en La Guajira y visitamos, eso le da a uno ganas de llorar, visitar 60 comunidades y en ninguna de ellas había ni un grano de arroz para los niños, muriéndose de deshidratación, de hambre, de abandono, y eso me generó una sensibilidad. Y como la fábula del colibrí, que se estaba incendiando la selva, el bosque en pleno incendio, el colibrí iba, cogía agua del río, intentaba apagar el incendio y los otros animales grandes se burlaban de él. Y el colibrí decía, yo estoy haciendo lo que está en mis manos. Nosotros con un grupo de ciudadanos y ciudadanas estamos haciendo lo que está en nuestras manos. No somos una candidatura de un partido camuflado en firmas. No, somos Colombia, una nueva historia. Somos un grupo de personas. A mí me inscribe una consejera de juventudes de 18 años de Barranca Bermeja. A mí me inscribe una madre cuidadora de una persona con discapacidad y me inscribe un deportista de alto rendimiento, pero no de un deporte muy popular, de rugby. Esas 3 personas, vamos con ellas a la registraduría, nos inscribimos el 31 de mayo y empezamos a recorrer el país, a recoger firmas, pero más que recoger firmas, es una excusa la recolección de firmas. En realidad lo que es importante aquí es el diálogo con la gente, el conocer a la gente. Leonardo Huerta además es el 4º hijo de 4, mi hermana es la mayor, siguen 2 hermanos gemelos y yo soy el menor. Mi papá se murió hace 10 años, duró 47 años casados con mi mamá. Yo soy casado, llevo 13 años de matrimonio. Tengo un hijo que tiene 24 años, a él lo tuve en la universidad.
y él vive ahora en Francia, terminó ingeniería química en Toulouse y tengo un hijo pequeño en mi matrimonio que tiene 10 años y está en quinto primaria. Esa es mi familia, ese soy yo, un pereirano de clase popular que no busca reconocimiento en cosas materiales sino en el servicio y que empieza una campaña presidencial por amor a Colombia. Es un esfuerzo muy grande que uno hace económico, físico, emocional y lo hago con todo el amor por la gente de Colombia. Vale, igual en esta entrevista no solo vamos a tocar como ideas y proyectos que tengas de esta nueva historia, que es bastante, con todo el recorrido y la trayectoria que has tenido en todo el tema de lo público, sino que también vamos a tocar ese lado humano, que te conozcan un poquito más. Para iniciar este bloque queremos hacer una pregunta, no sé si muy personal, y es ¿qué expresión o dicho típico se dice en Risaralda o se suele usar? En Risaralda se dice mucho el pues ahora los jóvenes dicen muchas cosas que uno difícilmente entiende, pero en Pereira, por ejemplo, no se dice amigo, sino parcero. En Pereira no se dice vamos, sino mire pues. En Pereira no se dice, pues muchas expresiones. Listo. Y queríamos hacer esto porque hay un poco, la gente quiere cercanía con sus tomadores de decisiones y pues como se está lanzando a la presidencia queríamos empezar así. Pero ahora sí vamos con algo concreto y es con una noticia que ha pasado en el departamento, y es que ante la preocupante situación en Risaralda, donde varios alcaldes y el gobernador han denunciado amenazas que ponen en riesgo su función pública y la gobernabilidad local, ¿qué medidas concretas como candidato propondría usted para garantizar la seguridad y proteger la institucionalidad en los territorios afectados? Mire, Julián, eso es una prueba más de la necesidad de descentralizar el Estado colombiano. Si usted me dice que el propio gobernador y los propios alcaldes están denunciando que sienten peligro, que sienten miedo, que los están amenazando, ¿qué puede pensar una pobre campesina en Mistrató, en Pueblo Rico o en un lugar, una vereda bien lejana? Un alcalde y un gobernador al garete del gobierno nacional, un alcalde y un gobernador dependiendo de la voluntad de un ministro de Defensa Nacional o de un presidente, llamando a pedir que le amplíen el pie de fuerza. ¿Qué puede hacer un gobernador por la seguridad o qué puede hacer un alcalde por la seguridad de su ciudad o su departamento? Llamar a Bogotá, mándeme policía, porque la policía es nacional y la policía nacional depende de la nación como entidad territorial. Nosotros hemos hecho una propuesta. En Colombia está prohibido hoy que los alcaldes y gobernadores, o sea, los municipios y departamentos, las entidades territoriales, tengan policía. Lo que hemos propuesto es quitar esa prohibición. Que si usted es alcalde de un municipio y usted prometió en su programa de gobierno que iba a mejorar la seguridad y usted gana la alcaldía y los concejales de su municipio consideran que es adecuado crear la policía municipal y usted cuenta con los recursos suficientes y tiene la necesidad y tiene la voluntad, pues que usted pueda crear su policía y no estar llamando a Bogotá a rogar que le amplíen el pie de fuerza. Esto ha tenido algunas críticas de parte de personas que tal vez les da miedo romper los paradigmas o que no tienen clara la idea. Aquí no va a ser privatizar la policía, al revés, Julián. Aquí lo que queremos es crear policías municipales y departamentales, pero que sean servidores públicos. Que si usted es alcalde de un municipio, tenga sus propios policías, muchos o poquitos, pero que dependan de la alcaldía y no que sean instrumentos politiqueros, porque van a tener una carrera administrativa y van a estar permanentes en los municipios. ¿Cuál es el problema, Julián, que usted salga a la calle y se encuentre con un policía municipal? ¿Cuál es el problema que usted cruce la esquina y se encuentre con un policía departamental y que además exista la Policía Nacional? No estamos proponiendo acabar con la Policía Nacional, al revés, queremos fortalecer la Policía Nacional, pero que además de la Policía Nacional podamos contar con policías municipales y departamentales que le ayuden a esos alcaldes y gobernadores a garantizar la seguridad, el orden público y que puedan combatir el crimen también desde sus territorios. Y un poco, listo, eso en materia de seguridad. Y en materia de movilidad, no sé qué piensa usted del sistema de transporte en Pereira, en el departamento. Pereira tiene un buen sistema de transporte masivo. Ahí es como un Transmilenio de aquí, de Bogotá, se llama Megabús. Incluso tiene una línea de Megacable, que es como, son teleféricos, llega hacia la comuna Villa Santana,
con una parada en la Universidad Tecnológica, otra en el terminal y otra en el Parque Olaya. ¿Qué pasa? Que el megabús de Pereira se quedó en la fase 1. O sea, hace 20 años hicieron el megabús y esa línea que hicieron la dejaron ahí. Y la ciudad ha crecido muchísimo. Entonces se requiere ampliar otras líneas de megabús porque, claro, eso ha sido exitoso el sistema de transporte porque tiene un buen sistema de alimentación de las troncales hacia los barrios de Pereira, que es lo que no ocurría, por ejemplo, en Bucaramanga, donde hoy está desmantelado el sistema y no existe el sistema masivo de transporte. En Pereira sí funciona. ¿Qué necesitamos? Ampliarlo, llevarlo a los barrios hacia donde ha crecido la ciudad, en Galicia, pero no llevar los alimentadores, sino llevar el articulado, que la gente se suba en Dos Quebradas y pueda llegar hasta Cerritos, hasta Galicia en el articulado, que se suba en el poblado y se pueda bajar en el parque industrial para atravesar la ciudad de lado a lado. Es un muy buen sistema, pero se quedó en la fase 1. Bueno, entramos a este tercer bloque en donde vamos a hablar un poco sobre la agenda política y nacional. Queremos ampliar la mirada hacia los grandes retos que tiene Colombia. Muchos retos. Bastantes, pero vamos a empezar por el de salud, ¿listo? En donde la más reciente encuesta, según el INVAMER, el 37.7% de los colombianos considera que el servicio de salud en general es malo. Desde la propuesta de gobierno que planteas, ¿cómo se podría actuar frente a esta situación para garantizar un sistema de salud digno y sostenible para la población? Yo siempre defendí la salud como un derecho humano. La salud es el bien más preciado de todos. ¿Cuánto daría una persona de su fortuna, mucha o poquita? Steve Jobs, el que se inventó los Apple, murió de leucemia. ¿Cuánto hubiera dado él de su fortuna para estar saludable? Sin salud no hay presente. Ese ha sido el lema de la nueva historia. Hay que luchar por la salud para que haya presente y por la educación para que haya futuro. Es evidente que un estado en el que se presentaron el año pasado 1000 tutelas solo relacionadas con salud, cada día es un estado que no protege el derecho humano a la salud. En Colombia tenemos un modelo de aseguramiento. ¿Qué significa ese modelo de aseguramiento? Que cada una de las personas que vivimos en Colombia, las 52 millones de personas que vivimos en Colombia, tenemos una póliza de seguros. Y esa póliza de seguros, o porque usted contribuye al sistema, o porque usted es beneficiario, o porque el Estado le subsidia esa póliza de seguros. Esa póliza de seguros, Laura, es más o menos en promedio 1.600.000 pesos por cada persona. Hay unas diferencias de acuerdo al rango de edad. Hay unas personas cuya póliza de seguro vale mucho menos, las personas más jóvenes, y unas, sobre todo las personas mayores, cuya póliza vale más. Pero el promedio es 1.600.000 pesos. Entonces, si una EPS, que es una aseguradora, tiene 1 millón de afiliados, el Estado le va a pagar 1.600.000 por cada uno de esos millones de personas, y eso va a significar 1.600.000.000.000, o sea, 1.6 billones al año para asegurar toda esa población. Cuando uno asegura toda esa población, lo que el sistema, el modelo de aseguramiento debe ser como una pirámide, muchas personas aseguradas y pocos siniestros. Como cuando usted asegura el carro, si hay 1 millón de carros asegurados y solo se roban 5 carros, pues la póliza de seguros muy fácilmente va a responder con la plata de todo el que recibe por el 1 millón de carros asegurados, va a pagar muy fácil los 5 carros que se roban. El aseguramiento es un modelo adecuado que ha servido en Colombia porque hoy tenemos un aseguramiento universal. O sea, eso es algo positivo, haber pasado de un modelo del seguro social a un modelo de aseguramiento. Lo que nos pasa es que falta dar la subida al siguiente escalón, porque el que tengamos aseguramiento universal no se ha visto reflejado en la vida real en acceso a los servicios de manera universal. Entonces, una persona de Baupés, yo estuve en Baupés defendiendo la salud de la gente de Colombia, y hay 3 municipios, Mitú, Carurú y Taraira. Un campesino o una campesina indígena de una vereda de Taraira, a 12 horas en lancha, río arriba o río abajo, que llega al hospital de Mitú, cuando llega al servicio no encuentra los elementos suficientes para que le atiendan su servicio de salud. Y si necesita una cirugía compleja o algo, pues mientras lo trasladan a Bogotá, pues la persona muchas veces se muere en el camino. Entonces las personas no tienen acceso, y no solo allá, aquí en Bogotá,
y en Pereira y en Medellín la gente no tiene acceso a los servicios a pesar de estar asegurado. Entonces de nada le sirve a usted tener un carnet de una EPS si usted llega a los servicios médicos y no le garantiza el servicio. Nosotros tenemos que enfocarnos en la garantía de servicios de calidad. En Colombia son cerca de 100 billones de pesos, son 96 billones más o menos, 100 billones de pesos que se destinan a la salud. O sea, casi la quinta parte del presupuesto nacional está destinado para garantizar los servicios de calidad y el derecho humano a la salud. Esa plata la maneja el ADRES, pero son las EPS y las aseguradoras las que deciden con quién contratan, cómo contratan y cómo pagan. Ese yo creo que es el principal problema que tiene el sistema de salud en Colombia. La discrecionalidad. ¿Qué significa discrecionalidad? La posibilidad de decidir de manera arbitraria, como se le venga en gana, al de la EPS como contrato. Entonces yo contrato con usted y le contrato una cirugía pequeña en 100 millones y contrato con este otro hospital y contrato a cirugía en 20 millones. ¿Y por qué? Porque me dio la gana. No hay unas tarifas, pero tampoco hay un libre mercado, porque si hubiera un libre mercado yo le debería contratar al que me ofrezca más barato el mismo servicio. Esa discrecionalidad de contratar como se le venga en gana se presta para que se contrate consigo mismo, es lo que se dice la integración vertical, o con sus amigos. Y en los pagos se ha vuelto un negocio terrible, donde a los amigos les pago a 90 días y a los que no son amigos no les pago y los dejo 1 año, 2 años, y eso se presta para que esas clínicas busquen intermediarios, cobren comisiones y se vuelve un foco de corrupción. Pero en términos generales, para resolver el problema del sistema de salud, tenemos que impactar todo el sistema. Laura, nada nos ganamos nosotros con un solo eslabón de la cadena que está flojo, fortalecerlo, cuando los demás van a estar flojos. Si usted tiene un reloj que es un sistema y tiene 6 o 7 piñones, y usted arregla un piñón que está mueco, pero los otros siguen flojos, el sistema falla. Lo primero que hay que hacer, y yo tengo un enfoque siempre educativo, es apretarle las tuercas también al sistema educativo. Las universidades tienen que comprometerse con la salud de Colombia. Aquí estudiar medicina es un privilegio de muy pocos. O uno se saca un ICFES para traído de Júpiter, o uno tiene 70 millones semestrales para estudiar medicina. Eso en pregrado, Laura. Imagínese en posgrado, para usted estudiar nefrología, hematología, es muy complicado. Las universidades tienen que empezar a facilitar el acceso a educación en salud y sobre todo en especialidades para que haya suficientes especialistas y poder cubrir la demanda tan grande. Hay otra situación que genera una demanda de especialistas y es la poca resolutividad que tienen los médicos generales. El médico general se vuelve un remisor. Entonces usted llega, me duele el ojo, no sé qué, remitido a oftalmólogo. Tengo un dolor acá, nefrología, y no hay nefrólogos. A mí me invitaron una vez a los 50 años de una universidad, de una escuela de nefrología. En 50 años, ¿cuántos nefrólogos cree que habían graduado? 50, uno por año. Eso es muy poco. Entonces, poca resolutividad de los médicos generales, poca confianza del paciente con el médico general. Entonces, a usted el médico general le dice, sí, ponga estas gotas en el ojo. No, mándeme donde el oftalmólogo, mándeme donde el retinólogo. Las universidades hay que apretarlas. Los aseguradores, para que administren de manera transparente los recursos de la salud y para que en esa contratación y en esos pagos no sean discrecionales, no sean arbitrarios. A los prestadores de salud, muchas veces muestran a una persona y se viraliza. Mire, el pobre abuelito está tirado en el pasillo de las urgencias hace 4 días y nadie me lo atiende. Y le echan la culpa al asegurador, que es la EPS. ¿Quién tiene tirado al abuelito o a la abuelita en un pasillo en las urgencias? La clínica, sí. El prestador. Los prestadores también tienen que prestar mejores servicios, tienen que garantizar servicios de calidad, más humanos, más dignos. El talento humano tiene que ser más humano también. Los pacientes también. Mira, a mí una vez, cuando estaba en la defensoría, un conocido me dijo que le hiciera una tutela para que le entregaran los pañales a la abuela. Y la abuela, pensionada, viuda de un general de la República, con una pensión de más de 15 millones de pesos. Entonces yo le preguntaba a él, pero si usted tiene con qué comprar los pañales, si usted, ¿por qué le va a hacer que le pongan unos pañales de mala calidad a su abuela además? Y está bien que el sistema de salud
subsidie y garantice determinados servicios complementarios, pero para las personas que no tienen forma, para las personas que de verdad no tienen con qué comprar esos elementos. Pero también a veces encuentra uno con que presenta una tutela para las citas médicas, piden las citas médicas, no asisten a la cita médica y no pasa nada. Entonces aquí tiene que haber un compromiso de la EPS, claro, del prestador, claro, del paciente, claro, del talento humano, claro, de la farmacia, claro. Las farmacias no le entregan completa la fórmula a los pacientes, y si usted no tiene medicamentos, pues su tratamiento no lo pudo tener y se agrava la enfermedad. Y el laboratorio, vimos laboratorios que una sola inyección para una enfermedad huérfana, 2.000 millones de pesos. Sí. 2.000 millones. Yo sé que la investigación cuesta, pero ¿por qué van a financiar esa investigación solo con la inyección de una pobre niña que necesita una inyección cada 3 meses para tener calidad de vida? ¿Por qué no se ayudan a financiar esas investigaciones con otros medicamentos que sí son de mayor demanda y comercialización? Entonces aquí, si vamos a hablar de sistema, toca todos los eslabones de la cadena o todos los piñones del sistema, apretarlos un poco. Todos los que actuamos en el sistema de salud, las autoridades también. Veíamos que en el INVIMA había trámites de 6 años para una molécula que podía reemplazar otra o que podía salvar vidas. Las autoridades territoriales tienen que mejorar la inspección y vigilancia que hacen a las clínicas y los hospitales. Tiene que haber un compromiso de todo el sistema para mejorar el sistema. Usted le arregla un piñón y si los otros siguen flojos, eso tampoco va a funcionar. Totalmente de acuerdo. Y vamos a entrar en la sección de juventud, en donde según el DANE, la tasa de desocupación juvenil entre los jóvenes de 15 a 28 años fue del 15.3% durante abril y junio del 2025. Frente a esta realidad y considerando además los altos niveles de informalidad y los llamados ninis, ¿qué estrategia propone usted para generar empleo juvenil de calidad y garantizar educación que realmente los prepare para el futuro? Yo he sido un amante de la educación. Yo fui secretario de Educación de Pereira. Sí. Y en Pereira estuve solamente un año. Allá nos ganamos 5 premios en la noche de los mejores del Ministerio de Educación. Hicimos 3 colegios terminados. Tú no sabes cuánto, hace 20 años no se inauguraba un colegio en Pereira. Nosotros hicimos 3 en un solo año. Y nos tocó el reto más grande en materia educativa, yo creo que el siglo, la pandemia. Nosotros abrimos el primer colegio en todo Colombia en pandemia. Y se nos vino el mundo encima. Se nos vino FECODE, se nos vino los padres de familia, todo el mundo asustado, va a matar a nuestros hijos, y nos insultaban y todo por redes sociales. Nosotros hemos logrado mejorar los indicadores de donde hemos llegado. He sido un apasionado de la participación juvenil. En Pereira, cuando no existía la ley de la juventud, nos inventamos una elección de alcalde juvenil y de no consejeros, sino concejales juveniles. Y lo hicimos como un proyecto de política pública municipal. Yo escribí un libro sobre la ciudadanía juvenil en Colombia y en muchos departamentos tenemos candidatos a consejos de juventud por Colombia una nueva historia. Ellos mismos recogieron firmas y avanzan hacia la construcción de una nueva historia desde las plataformas de juventud. Es claro que hoy el mundo ha evolucionado, ha cambiado. Hoy el mundo es otro. Hoy no tenemos un modelo social y económico como el de nuestros abuelos, que si tenían un buen empleo, mijo, jubílese ahí, tiene un buen trabajo, quédese ahí. La gente joven hoy es creativa, es echada para adelante, es innovadora, busca otras alternativas, generan riqueza, generan rentas. Lo que nosotros tenemos que garantizar es el acompañamiento para que puedan los jóvenes ser empresarios y ser empleados también. En Colombia pareciera que el Estado quiere obstaculizar la vida de la gente. O sea, usted va a montar una empresa de cualquier cosa, Laura. Yo voy a montar mi emprendimiento de internet, cualquier cosa. Voy a montar unas cabinas de internet y va, o un bar, un café, y va a las secretarías correspondientes, va a la Cámara de Comercio, va a planeación para que le den el uso del suelo. Y todos esos trámites que empieza a hacer, al final lo que termina uno es desestimulándose e imposibilitándole el Estado que se formalice en el empleo. El Estado tiene que ser facilitador. Mire, si usted lee el artículo 84 de la Constitución Política, Colombia ha sido un país que culturalmente es de la tramitomanía, trámite, se inventan cuanto sello, cuanta locura. Eso también es un caldo de cultivo para la corrupción, porque ese sello se lo pongo ya o en 2 meses, dependiendo de la palabra que me dé. Entonces, el Estado, dice el artículo 84, que cuando una actividad es desarrollada por la ley, ninguna autoridad puede poner requisitos adicionales. Eso se hizo en la Constitución del 91 para evitar tramitomanía. ¿Cuál es el problema? Que esto no se cumple.
Si usted va a montar una empresa de cualquier cosa, de vigilancia, tiene unos requisitos. La ley le dice cuáles son los requisitos para montar una empresa de vigilancia. Sí. Y son 20 requisitos, y si usted cumple con los 20 requisitos, ¿cuál es la razón para que le nieguen esa licencia? ¿Por qué la tienen que negar? La propuesta para que la gente joven se le facilite también la creación de empresas es que empecemos a utilizar la inteligencia artificial, que la primera instancia para decidir todos esos trámites sea con un aplicativo de inteligencia artificial. Si a usted le dicen, para montar un café en su cuadra, en el garaje de su casa, necesita cédula, uso del suelo, pago el predial, el plan de evacuación, el plan de seguridad, plan de emergencias, 30 documentos, y usted los escanea todos y los mete al aplicativo y los cumple, porque lo van a negar. Pues que la inteligencia artificial analice esos escaneos que usted hizo y al minuto le cree el PDF con la licencia. Ya. Si usted le niega la licencia, la inteligencia artificial, usted apela y esa segunda instancia sí se la va a revisar un ser humano. Ahí vamos a tener más seres humanos revisando, segunda instancia, menos trámites, porque muchos van a salir. Usted necesita un blindado, quiero blindar mi carro, y son 30 requisitos, y los cumplió porque le van a negar el blindado al carro. Claro. Para pedirle 5 o 6 millones de pesos para agilizar el trámite. Si usted necesita una licencia ambiental, si usted quiere montar una explotación minera, forestal, si usted innovó y se inventó una generadora eléctrica en la quebrada de su casa y usted quiere montar eso y tiene unos requisitos, ¿por qué se la van a negar si está cumpliendo con los requisitos? El Estado tiene que ser un facilitador, acompañar a la gente en general a que se formalice y cree su empresa, y sobre todo a la gente joven. La gente joven genera con su creatividad y con su impulso y su berraquera empleo y empresa si los acompañamos y si les garantizamos el capital inicial con créditos blandos a muy largo plazo, y si les damos un capital semilla para que avancen en ese emprendimiento. Súper bien. Y bueno, vamos a tocar otro tema, el cual es uno de los más preocupantes para la mayoría de los colombianos, según otra encuesta del Inbamer, en donde el 32.8% de los colombianos considera que el principal problema del país es el orden público. Desde tu visión del candidato presidencial, ¿qué propones o qué sugieres para enfrentar esta problemática y lograr una solución real y sostenible? Yo insisto, me ratifico y soy incisivo. Colombia necesita descentralizarse. Colombia no puede seguir tomando decisiones desde aquí, desde Bogotá. Tenemos que permitir que los municipios tengan su propia policía. Tenemos que permitir que las gobernaciones, los departamentos tengan su propia policía. Que además cada territorio pueda generar sus procesos para garantizar la seguridad y el orden público. No es lo mismo la forma como se maneja el orden público en Bogotá que en Sopó o que en un municipio en Barichara. Mire, le voy a dar un ejemplo. Yo estuve en Popayán. Popayán es una ciudad blanca, bonita, la Plaza de Bolívar. Si usted llega a Popayán a rayar una pared, la insultan, la cogen a palo y la rechazan socialmente. ¿Cómo va a pintar eso? En Bogotá es muy normal ver que se pinta, o sea, son culturas distintas. Sí. Esto para algunos es arte urbano, ¿listo? Aquí no podemos manejar todo el país de la misma manera. Si la gente de Popayán considera que para manejar el orden público, para evitar un conflicto entre una persona que raya una pared y otra persona que lo está insultando, para resolver ese conflicto, tiene que tener un código de policía distinto al de Bogotá o al de Medellín o al de La Guajira, y por ejemplo, establecer que el que haga un grafiti allá en Popayán le dé una pena, una multa alta o prisión o arresto, alguna cosa, pero es problema de ellos. Aquí o en Medellín, en la Comuna 13, donde están los murales de grafitis y de arte urbano, es distinto. No podemos nosotros pretender resolver los problemas de orden público con las mismas normas, con los mismos procedimientos y además con la misma Policía Nacional en La Guajira, en la Orinoquía, en el Pacífico o en las grandes ciudades. Lo que resuelve todos los problemas de Colombia es federalizar a Colombia, es permitir que cada territorio tenga sus propias normas, tenga sus propias leyes. ¿Y cómo se construyen esas leyes?
con participación ciudadana. Que se le pregunte a la gente, Bogotá, quiere la gente de Bogotá en una consulta popular. Popular de verdad, porque las consultas populares se han convertido en instrumentos politiqueros, que no son populares. Entonces, que se cambie, solo cambia el artículo 102 de la Constitución, Laura. El 102 prohíbe que coincida una elección normal con una consulta. Al revés, lo que la Constitución debe decir ahí, y va a ser nuestra primera apuesta, es que en toda elección municipal, departamental o nacional sea obligatorio como mínimo una consulta. Entonces usted va a votar por alcalde en Sopó, sí, y le van a preguntar, ¿los habitantes de Sopó autorizan el consumo de cannabis recreativo en determinadas zonas? ¿Y usted sí o no? Si culturalmente la gente de Bogotá decide que sí es adecuado de acuerdo a su estudio sociológico, a su realidad, la gente vota que sí quieren que aquí se consuma marihuana recreativa, pues es problema de la gente de Bogotá. Pero si en Arauca, o si en Medellín, o si en Bucaramanga votan por el no, pues es un no. Y como se votó por el sí, pues usted votó por el sí, no se queje que le vuela el parque a marihuana. Fue una decisión ciudadana. Y si votó por el no, pues si usted fuma marihuana se va a la cárcel. Y no diga, ay, libre desarrollo de la personalidad, no, porque aquí la gente votó por el no. El problema de Colombia es que solo nos dan matices extremos. Y por eso es que vivimos en una polarización extrema. Entonces acá solo hay dos opciones. O paz total o guerra total. No, venga, hagamos un matiz, busquemos un punto medio. No, tibio. Me señala a mí, tibio, hijo de tantas. Entonces, el que odia a la izquierda, hijo de tantas, mamertos. Y el que odia a la derecha, fachos, hijo de tantas. Y el que no odia a ninguno, entonces tibio, hijo de tantas. Acá todos somos hijo de tantas. Sí. Entonces, no podemos seguir enfrascados en pensar que aquí solo hay paz total, guerra total. Sí al cannabis, no al cannabis. Sí al ruido, no al ruido. ¿Cómo es que van a hacer? El ruido es un tema de orden público, de convivencia. Entonces, la ley del ruido define el mismo concepto de ruido en Sucre, en Cartagena, en el Pacífico, que en Bogotá o que en un municipio pequeño de la Sabana que es más tranquilo. Es obvio, muy distinto. El horario laboral. El mismo presidente salió a la plaza pública a decir, el que crea que la jornada laboral debe durar después de las 6 de la tarde es un esclavista HP, creo que fue lo que dijo. No, en Cartagena, ¿a qué horas empieza el día? A las 11 de la mañana. ¿Y a qué horas termina el día? A las 11 de la noche. O sea, vaya, búsquese una boutique para comprarse un pantalón, una camisa a las 8 de la mañana en Cartagena, a ver si la encuentra. Está todo cerrado, porque es una ciudad nocturna, porque es una ciudad de rumba, porque es una ciudad turística. Sí. Pero estuve en San Pedro de los Milagros, la capital lechera de Colombia. ¿A qué horas se levanta una campesina y un campesino a ordeñar las vacas? 4 de la mañana. A las 4 ya están sacando leche. ¿Y a qué hora se duerme? Por las gallinas, a las 4 de la tarde. Entonces, lo que tenemos es que tener la capacidad de entender. Orden público, depende de dónde. No podemos manejar el orden público con la misma intensidad en el Catatumbo, en Arauca, en el Pacífico, en Medellín, en Bogotá o en La Guajira. Eso es distinto. Aquí hay municipios de Boyacá que hace más de 8 años no tienen una sola muerte violenta. Y hay municipios, como lo denunciaban, Pereira, que ha escalado a ser la ciudad con mayor número de muertes violentas. Entonces, las medidas que se deben adoptar en Pereira claramente son muy distintas a las medidas que se deben adoptar en Villa de Leyva o en un municipio donde no hay un muerto violento hace mucho tiempo. La solución para la seguridad ciudadana es descentralizar esa seguridad ciudadana y garantizar policías municipales y departamentales y decisiones territoriales. Listo, y ya escuchamos varias propuestas en varios temas importantes para nuestro país, pero ahora queremos hacer esa parte humana que también tienen los políticos. Y en Conexgori pues hemos generado unas preguntas más sencillas para el candidato. Y es, primero, ¿tuvo algún apodo en la universidad o en el colegio? No, siempre me han dicho Leo, pero nunca tuve un apodo. Leo. Y si hoy mismo no fuera político y precandidato a la presidencia, ¿a qué le estaría apostando? A seguir siendo profesor. Yo siempre he sido profesor, siempre he sido educador. La educación transformó mi vida.
y soy un convencido que la educación transforma vida y me encanta que la gente transforme su vida con educación. Una canción que nunca pueda faltar en su playlist, que usted diga, me tengo que levantar con esta o la tengo que escuchar en algún momento del día. Son muchas. A mí me gusta vallenatos, unos vallenatos viejitos. Yo creo que no debía haber fiesta sin la tanda de vallenatos y sin que suene, por ejemplo, Señora o La Creciente. Me encanta el rock, me encanta La Ciudad de la Furia, esa debe estar ahí. Me encanta también, por ejemplo, Enanitos Verdes, me encanta Amigos de Enanitos Verdes. Cuando yo me gradué me pusieron esa, entonces también la nostalgia. Vilma Palma, el rock en inglés también. Tiene que haber Queen, algo de Queen tiene que haber para la playlist mía. Tiene que haber música vieja también, el bolero, el bambuco, Julio Jaramillo, me encanta. Y alguna de esas canciones de Pereira, que son de Luis Carlos González, como Ay, qué orgulloso me siento, o La Ruana, esas canciones bonitas. Esa es más o menos mi playlist, muy variada, demasiado variada. Un placer culposo que nunca puede faltar. Yo creo que el placer culposo que nunca puede faltar es un chicharrón así bien grande y después del almuerzo, si queda uno muy lleno, una cerveza bien fría. Y un emoji que hoy lo represente con la recolección de las firmas. La manito así con la firma, con el lapicero. Ok, y una respuesta rápida, ¿café o tinto? El café, yo soy cafetero total y he aceptado más, pero cada que uno llega a una cafetería y pide un tinto, ¿qué le preguntan? ¿Americano? Y yo pregunto, y es que no hay colombiano. Eso genera una controversia porque me dicen, es la forma de preparar. Sí, yo sé, pero si el café es colombiano, ¿por qué no empezamos a preguntar que si quiere un colombiano y no un americano? Me encanta el tinto sin azúcar, bien oscuro y tibiecito. Cuando está muy caliente no me gusta, lo dejo reposar un rato. Pero ya que lo menciona, hay otro ejemplo con el perico. En unas regiones del país también puede ser un café, o sí, puede ser unos huevos. O un pajarito. Exactamente. Y bueno, ya para terminar esta sección, ¿día o noche? Yo soy más nocturno para la parte académica, intelectual, pero me encanta madrugar para que el día me rinda. Y me acostumbré mucho, sobre todo porque para ir a determinados territorios, el avión Payopal sale a las 5:11 de la mañana. O sea que hay que estar a las 4:11 en Salvo. O sea que hay que levantarse a las 3 de la mañana. Y para ir a Pereira también hay un vuelo que es a las 5:08 de la mañana. Hay que estar a las 4:08. La vaina ahí cuando uno madruga tanto es que uno no sabe si quedó trasnochado o amanecido. Pero todo el día queda uno casi que en Guayabao. Una sección bastante creativa. La creatividad. Vamos a poner a prueba tu arte de dibujar y vas a hacer... Yo habilité dibujo en Kinder 2. Bueno, yo no pasé recortes en primaria, pero no pasa nada. Bueno, vas a dibujar cómo imaginas a Colombia en 2030. Vas a tener más o menos un minuto. Igual pues la pregunta va a ser como ¿qué sueñas dejarle a las próximas generaciones? Pero primero es cómo me va Colombia. Sí. No está mal. No está mal. Mis dibujos son similares. Pero bueno. ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas con dejarle a las próximas generaciones?
¿En otro dibujo o acá? No, cuéntame, bajo ese dibujo que hiciste. Claro, lo primero es que las nuevas generaciones tengan un futuro asegurado y el futuro se garantiza con educación de calidad. Yo sueño con que la educación sea toda. Hoy hay acceso universal, pero que toda esa gente que tiene acceso a la educación acceda a una educación de calidad. Toda la educación debe ser bilingüe. Toda la educación debe ser de jornada completa, jornada útil. Sí, Eso claro. yo sé que me hace ganar algunos enemigos. ¿Cómo va a poner a estudiar los niños de 7 de la mañana a 5 de la tarde? Yo sueño con unos niños que lleguen de la escuela a las 5 de la tarde cansados, a comer, a abrazar a su familia y a dormir para madrugar al otro día. Bien juiciositos, con restaurante escolar en el colegio, que no le traigan la comida en tanques, porque a mí me llegaba la comida, la sopa fría y el jugo caliente. Con restaurantes escolares que puedan estar toda la jornada, toda la mañana con sus actividades curriculares, almuerzo, chévere, rico, digno, sabroso, y después del almuerzo, actividades extracurriculares, deporte, yoga, artes marciales, música, robótica, educación bilingüe y de alta calidad, transformadora. Para que tengamos un buen presente, tenemos que tener una salud accesible, de calidad y que pueda entenderse como un derecho humano y no como un servicio público. Una sociedad segura. Si estamos educados y saludables, además necesitamos que sea la sociedad segura, que el país sea seguro, que haya pleno empleo. Todo eso se va a traducir en bienestar, con un desarrollo, industrializar a Colombia, que se desarrolle el país y que ese desarrollo sea amigable con el medio ambiente. Eso nos va a llevar a un país totalmente feliz. Tenemos que reivindicar la felicidad como un derecho. A veces en nuestra sociedad como que castiga la felicidad. Ay, ¿usted por qué está feliz? Venga, sufra un poquito. Ay, no debemos estar tan contentos. ¿Por qué está pasando tan bueno la fiesta? Váyase. Véngase que ya empezó a pasar bueno, venga para la casa. No. Colombia tiene que tener una nueva historia. Y esa nueva historia se llama felicidad. Sin polarización, sin odio irracional, sin fundamentalismo. ¿Listo? Bueno, cuéntame una palabra en la que cuando mencionan a Colombia la imaginas de inmediato. Felicidad. Muy bien. Por otro lado, ¿por qué los colombianos deberían confiar en tu propuesta? Primero porque pueden mirar mis redes sociales y las invito a que miren Leonardo Huerta G. Pueden ver que nosotros tenemos experiencia en el sector público. No tenemos un solo escándalo ni un solo proceso por cuenta de vainas de corrupción o temas malucos. Soy un académico. Bastante. Conozco el país en la teoría. Conozco el país en los territorios. Nunca he hecho política insultando a nadie. Revisen. A mí me pueden revisar los Twitter de hace 20 años. Nunca he usado falacias ad hominem. Cuando yo estudié lógica en filosofía, me enseñaban que el argumento debe apuntar a desvirtuar el argumento del otro, no la persona. Cuando uno ataca a la persona, no está usando argumentos, sino falacias. Aquí lo que tenemos que hacer es construir una nueva historia donde quepamos todos, donde no sigamos entendiendo que izquierda y derecha son polos opuestos y que hay que odiarse como lo hacían nuestros abuelos en la guerra de los 1000 días. Imagínate que en esa época, si había alguien que tuviera las chambranas de la casa pintadas de rojo, le llegaban por la noche, le cortaban la garganta y le sacaban la lengua por la garganta, solo por tener las chambranas de color rojo. Y si las tenía azul, pues también lo mataban, lo fusilaban y le quemaban la casa. Hoy pareciera que no hemos salido de ese círculo odioso de matarnos por un color. Hoy nos matamos por llamarnos de izquierda o de derecha, como si siguiéramos en la Revolución Francesa en 1789, donde a un lado estaban los de izquierda y al otro los de derecha. Hoy tenemos
que empezar a entender la nueva historia como un mínimo común múltiplo, como la parte de la política donde caben todos, donde las ideas pueden ser complementarias y donde esa complementariedad nos va a llevar a una vida llena de felicidad y de bienestar, donde juntos avancemos hacia la Colombia que todos soñamos. Listo. Según esta frase de Gabriel García Márquez, la política es el arte de lo imposible. ¿Estás de acuerdo o no? Más que del imposible, yo creo que es de la utopía. Entonces, el maestro decía, si tú avanzas 1 kilómetro, la utopía se aleja 1 kilómetro. Si tú avanzas 100 metros, la utopía avanza 100 metros. Si tú avanzas 2 cuadras, la utopía avanza 2 cuadras. Y el alumno preguntaba, maestro, ¿y entonces para qué la utopía? Para avanzar, respondió el maestro. No es imposible, es la felicidad. Si bien es difícil atraparla, hay que buscarla y hay que avanzar hacia ella. El bienestar total, hay que avanzar hacia él. Más que imposible es la construcción permanente y el avance permanente por alcanzarla, que es lo que nos mueve. Súper bien. Y la última, para cerrar, acá en esta sección, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que van a votar por primera vez en Colombia en 2026? Que no se dejen llenar de odio, que no sigamos en la guerra de los 1000 días, donde nos matábamos por un trapo rojo y azul. Hoy yo veo amigos, conocidos y amigas que el día de la madre no van donde la mamá, que porque el hermano es petrista y el otro hermano es uribista y no se pueden ver ni en pintura. Tenemos que superar ese odio irracional y fundamentalista. Obvio, hay que tener una posición ideológica. Y los invito a que tengan una posición ideológica y a que se preparen y estudien para que la defiendan. Pero no con odio, no con irracionalidad, no con fundamentalismo. No peleen con sus familiares, con sus amigos, con sus novias por política. No caigan en ese juego. Mientras las bases liberales y conservadores se mataban en la guerra de los 1000 días, los gamunales de esa época, que eran Lleras y Laureano Gómez, estaban en Benidorm. Por ahí hay una foto que salió en el periódico El Tiempo de la época, donde estaban tomando whisky, negociando los ministerios, negociando los peajes, los contratos y los negocios. Hoy, ese Frente Nacional pareciera que continúa, donde la gente se mata. Ahora también un ataque casi que a muerte en redes sociales, mientras vemos cómo los gobiernos siguen siendo los mismos. Los gobiernos actuales tienen y han tenido como ministros a la mitad de ministros de otros gobiernos anteriores y se critican. Entonces eso no se lo explica a uno. Y los gobiernos anteriores, lo mismo. Seguimos en la misma. Esto lo único que lo va a frenar, este círculo odioso, lo único que lo va a detener es la gente joven que no se deje comer ese cuento del odio partidista o de izquierda y derecha, y que construyamos una nueva historia basada en el amor y la felicidad y en mirar hacia el futuro. No miremos al pasado. A mí me preguntan que qué vamos a hacer con lo que hicieron los gobiernos pasados. La nueva historia es mirar hacia el futuro. Entonces va a dejar impunes los crímenes, me preguntan. Es que el que determina si una conducta conlleva responsabilidad o no, no es un gobernante, es un juez. Esa tarea de la responsabilidad de la conducta se la vamos a dejar a los órganos de control que tienen esa función de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, a los jueces que tienen esa función de acuerdo al artículo 116 de la Constitución, y nosotros nos vamos a dedicar a gobernar para generar prosperidad hacia el futuro, para pensar en una nueva historia y para construir una nueva historia de la mano de ustedes, personas jóvenes de Colombia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación. Igual desde Conexgori, pues toda la charla que nos has dado y también invitar a la audiencia a seguir en el debate político, pero desde el respeto y desde el pensamiento crítico. Salgan a votar, a participar. Esos consejos de juventud tienen que reivindicarlos,
tienen que prepararse, sacar buenas propuestas y sueñen con una nueva historia porque es posible. Gracias Julián y gracias Laura.